Bueno, el sistema nervioso autónomo recibe inicialmente el nombre de autónomo porque se considera que tiene pobre control central. Sin embargo, en este curso el sistema nervioso central lo vamos a estudiar porque sabemos cada vez con mayor profundidad que esto no es cierto. Dentro de las estructuras que están relacionadas con el control central del sistema nervioso autónomo, vamos a encontrar estructuras muy derivadas como la corteza prefrontal medial y también estructuras que hacen parte del sistema límbico como la amígdala, núcleos pertenecientes a la formación reticular del tallo y principalmente el hipotálamo. Algunos núcleos hipotalámicos generan axones que regulan de forma directa las neuronas autonómicas de tallo y de médula espinal a través del fascículo longitudinal dorsal y de otras redes, como lo estuvimos estudiando en tallo cerebral. De tal manera que ejerce un control fino sobre la actividad autonómica por diferentes estructuras y asimismo el sistema nervioso autónomo, una vez se ha expandido a través de los órganos internos, genera una retroalimentación hacia el sistema nervioso central por componentes sensoriales viscerales que permiten que centros de enlace como el núcleo del tracto solitario terminen enviando información hacia la corteza cerebral, una vez se da el paso pues por el tálamo, hacia la corteza cerebral, y vamos a destacar entonces sectores corticales que también van a estar muy relacionados con todo lo que son los fenómenos de interocepción, como es el caso de la ínsula. Entonces no debemos considerar al sistema nervioso autónomo un sistema desligado de las estructuras centrales, telencefálicas y diencefálicas que hemos estudiado hasta el momento. Y quiero que se tenga eso como un punto de partida para lograr una mejor comprensión del mismo y de los fenómenos como la psicosomatización o los fenómenos de los sistemas límbicos ascendentes que están muy relacionados con la parte del control visceral. ¿Sí? Bueno, entonces considerando esto, vamos a empezar dividiendo el sistema nervioso autónomo en dos sectores principales, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso autónomo en su división simpática se describió primero. Fue más fácilmente distinguible por el tipo de manifestaciones que se producen en cuanto a su activación y se sabe pues que algunas sustancias que eran utilizadas desde épocas muy antiguas, por ejemplo en el antiguo Egipto se utilizaba una sustancia llamada veladona, que es un simpático mimético para aumentar el tamaño pupilar y hacer eso parte del aumento de la, no sé cómo decirle a eso, de lo simpático del rostro, sí, de los cánones de belleza de la época. Entonces comenzaron a permitir este tipo de prácticas, la comprensión de fenómenos autonómicos, o en ese caso que eran considerados hasta entonces involuntarios y que tienen o se escapan al control volitivo típico que hemos estudiado hasta el momento. De esta manera se describió entonces un grupo de células que estaban relacionadas con la producción de estos efectos, localizadas a nivel de médula espinal. Y posteriormente se describieron de forma aledaña a las mismas un grupo de células superiores y un grupo de células inferiores a las células ya localizadas en la médula, que se determinaron como sistema nervioso parasimpático, o sea, al lado de, ¿cierto? Al lado del simpático, por encima y por debajo del simpático, y que tienen unas funciones que tienden a ser complementarias o que tienden a ser opuestas, entre comillas, aunque me gusta más el término complementario, a las acciones del sistema nervioso simpático. Entonces, el simpático y el parasimpático son necesarios para el funcionamiento regulado de las vísceras, para la regulación de nuestras actividades durante nuestros días y teniendo en cuenta las variaciones de las necesidades funcionales de nuestros órganos en consideración con nuestros ritmos fisiológicos. De esta manera, los dos van a ser muy importantes y la mayoría de vísceras, no todas, tienen una inervación doble, tanto simpática como parasimpática, exceptuando algunas cosas particulares, como es el caso de los vasos sanguíneos cutáneos superficiales, de las glándulas sudoríparas y el músculo piloerector, que tienen una inervación exclusivamente simpática. Pero el resto de los órganos vamos a encontrarlos con inervación dual y que va a ser importante dependiendo de nuestros cambios de actividad. De cierta manera, aunque todos están trabajando todo el tiempo en nuestro cuerpo, van a haber algunos contextos donde se va a facilitar la activación de uno o del otro. Las actividades de reposo y las actividades postprandiales tienden a tener un predominio de acción parasimpática,
donde nuestro cuerpo está tendiendo mucho más a hacer reserva energética y a aumentar aquellas actividades que pueden aumentar esa reserva energética. Entonces todo el sistema digestivo se va a ver favorecido en su actividad y los demás sistemas van a tender a tener una disminución de sus actividades basales. Por el otro lado, el simpático tiende a ser más un sistema de emergencia, cuya activación facilita la respuesta ante situaciones que no son esperadas. Y de esa manera, pues, media muchas de las acciones agresivas de huida, de ataque, de lucha, de búsqueda que son necesarias para la preservación de la especie a través de tareas que requieren gasto inmediato de energía. Entonces, en ese sentido vamos a tener pues un uso de las reservas que tenemos almacenadas de forma súbita y se va a comprometer o a suprimir aquel tipo de actividades que por el contrario tiendan a ayudarnos a ganar reserva. Esas van a estar con una tendencia a la disminución, en este caso pues el sistema digestivo se ve disminuido en su actividad cuando hay activación simpática. Vamos a tener esas diferencias claves. Tendemos a tener una mayor activación simpática en las tempranas etapas de nuestra vida. Los niños tienden a ser más simpáticos que los adultos y más que los adultos mayores porque pues la vida en sí misma está teniendo esta manifestación de constitución cuando está iniciando con frecuencias cardíacas más altas, un mayor gasto energético, que son necesarios para los procesos de crecimiento y desarrollo. Y por otro lado, pues esto va disminuyendo a medida que se va dando un proceso donde ya dependemos solamente del mantenimiento, ¿cierto? De lo que hemos logrado en desarrollo al respecto y vienen también los procesos de declive, de tal manera que hay un predominio de actividad parasimpática hacia las etapas finales de la vida. Y eso va a determinar los cambios en nuestras variables fisiológicas como frecuencia cardíaca, presión arterial, que están relacionadas pues con el funcionamiento visceral en términos generales. Las acciones mediadas por el sistema autónomo en su división simpática tienden a ser generalizadas y eso tiene que ver un poco con la neuroanatomía, dado que hay pues una capacidad de hacer una distribución a través de la cadena ganglionar simpática de estas acciones, afectando varios niveles de acción y varios órganos efectores. Y también porque puede haber una acción de promoción de la actividad de la glándula suprarrenal que genere liberación de más adrenalina, que es uno de los mediadores químicos del simpático, a sangre y esto potencia, o sea, otra forma de amplificar los efectos simpáticos. De esta manera, pues sus acciones van a ser más generalizadas. La neuroanatomía del sistema nervioso parasimpático es bastante más discreta, más circunscrita, tiene que ver con ganglios que están muy adosados a la víscera inervar, o sea que es bastante más localizada, aunque se pueden presentar algunas acciones parasimpáticas dependientes de esa neuroanatomía en conjunto, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a entrar a distinguir, habiendo hecho esta introducción, cómo se van a clasificar estas células y cuáles son las células dentro del sistema nervioso central que pertenecen al sistema nervioso autónomo. Entonces es importante aclarar que el sistema nervioso parasimpático se va a dividir en dos grupos grandes neuronales. Un grupo grande neuronal va a estar localizado en el tallo cerebral y ya lo hemos estudiado a lo largo del curso, que es el grupo llamado parasimpático cráneo, que es un grupo que está conformado por los componentes motores involuntarios de los pares craneales. Tenemos 4 pares craneales que tienen componente motor involuntario, que van a ser pues el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo par. Entonces vamos a encontrarnos con la siguiente distribución. Miremos la diapositiva. Tenemos el núcleo accesorio del tercer par, que sabemos que está localizado en la sustancia gris periacuetal a nivel de colículos superiores en mesencéfalo. Este núcleo accesorio del tercer par, como todos los núcleos parasimpáticos, pues va a tener neuronas colinérgicas multipolares y estrelladas que van a proyectarse a través del par craneal, en este caso el tercero, hasta llegar a un ganglio donde se va a hacer sinapsis. Estas fibras que van desde el núcleo al interior del tallo hasta el ganglio, cierto que está en la órbita, van a denominarse fibras preganglionares. Y en el sistema nervioso parasimpático las fibras preganglionares son largas. En ese sentido hablaba yo pues de la especificidad de la acción, ¿cierto? Sobre el blanco. El ganglio ciliar, como es muy común en el parasimpático, está cerca de la víscera inervar y de él emergen pues las fibras postganglionares que van a ser cortas, típicas del parasimpático.
y que van a llegar entonces hasta los efectores, que ya sabemos que son el músculo constrictor de la pupila y el músculo ciliar. La acción del parasimpático sobre los efectores va a ocasionar lo que se llaman los efectos parasimpáticos, que en este caso van a ser la constricción pupilar y la acomodación del lente, ¿cierto? El mismo esquema de pensamiento, el mismo orden, lo podemos utilizar para los otros tres núcleos o conjuntos celulares del parasimpático cráneo. Estaría el núcleo salivatorio superior y lacrimal, que está entre el tercio inferior del puente y el superior del bulbo, cuyas neuronas colinérgicas contactarían a través de fibras preganglionares a los ganglios pterigopalatino y submandibular, en la fosa pterigopalatina y en posición sublingual, ¿cierto? Estarían localizados en esos sectores. Y estos ganglios a su vez entonces generarían las fibras postganglionares que tendrían como blanco en el caso del pterigopalatino glándulas lacrimales y de la mucosa oral y nasal. Y en el caso del submandibular la glándula sublingual y submandibular que son glándulas salivares. Entonces vamos a tener los efectores y los efectos parasimpáticos de estos que van a ser la salivación, la lacrimación, la humectación de mucosas nasales y orales. Y lo mismo sería para el salivatorio inferior que está asociado al noveno, al glosofaríngeo. Este salivatorio inferior generaría a nivel del tercio superior del bulbo, generaría fibras preganglionares para el ganglio óptico, que a su vez conectaría pues la glándula parótida para generar efectos de salivación. El núcleo parasimpático cráneo más importante de todos es el núcleo motor dorsal del vago. Este núcleo motor dorsal del vago está localizado a nivel del tercio superior del bulbo, formando el trígono del vago en la fosa romboidea. Y ese núcleo motor dorsal del vago va a generar entonces las fibras preganglionares que van a llegar hasta los ganglios terminales o microganglios, que son ganglios que están adosados a las vísceras de casi todo el cuerpo, hasta la flexura cólica izquierda. Y de allí se van a generar fibras postganglionares hacia esas vísceras, que están muy cerquita de los ganglios. Y van a hacer una regulación parasimpática de esas vísceras, teniendo en cuenta que las tareas o los efectos parasimpáticos que se van a ejercer sobre las vísceras pues son efectos de conservación energética. Entonces ya mencionamos el aumento de la actividad del sistema digestivo, todas las actividades digestivas se favorecen, y la disminución de otras actividades como la contracción cardíaca o la frecuencia, ¿cierto?, de contracción, más bien todo lo relacionado con el diámetro de los bronquios. Vamos a tener un proceso de tendencia a disminuir porque vamos a requerir un paso mínimo para las condiciones de reposo y actividades de ese tipo que van a tender o van a permitirnos el ahorro energético de nuestras reservas particulares. Bueno, antes de pasar al parasimpático sacro, quiero aclarar que en ese parasimpático cráneo que acabamos de ver, también hay una columna sensitiva. No solo están estas columnas motoras involuntarias, sino que las columnas sensitivas viscerales son representativas, y en ese caso, pues hay una columna muy importante que es el núcleo del tracto solitario, que va a recibir las aferencias provenientes del noveno y el décimo par relacionadas con sensibilidad visceral para llevar esa información hacia centros superiores que trabajan en los procesos interoceptivos como la ínsula que estuvimos mencionando. Ahora sí, habiendo hecho esa aclaración, pasamos al parasimpático sacro. Las neuronas parasimpáticas sacras, como su nombre lo indica, están localizadas en las unidades metaméricas sacras de la médula espinal, específicamente en la lámina 7 de Rexet, en una columna celular que se conoce como la columna intermedio lateral, que es mixta, tanto motora involuntaria como sensitiva visceral. Y esta columna pues entonces va a tener neuronas colinérgicas que van a estar muy relacionadas con la generación de fibras preganglionares, que en este caso pues como ya arriba, así como teníamos los pares craneales, acá vamos a tener los nervios espláncnicos pélvicos, mayor, menor y a veces el imo, que es inconstante, y a través de ellos vamos a llegar a ganglios terminales o microganglios que van a ejercer su efecto sobre las vísceras que son posteriores a la flexura cólica izquierda, o sea, lo que nos faltaba por inervar después de que vimos el territorio del vago, ¿cierto? Entonces serían sobre todo vísceras pélvicas, estaría la influencia sobre la vejiga, sobre los esfínteres, en los cuales se permite básicamente un trabajo de apertura o relajación, y en la vejiga pues una contracción que puede mediar el vaciamiento vesical. Lo mismo con el vaciamiento de la ampolla rectal. Y en el caso de la hembra entonces tendríamos el útero, sobre el cual también se estarían ejerciendo efectos en el músculo liso. Bueno, en relación con el simpático, vamos a tener que este simpático va a tener una distribución que conocemos como una distribución toracolumbar.
Esa distribución toracolumbar ubica la primera neurona o la preganglionar, pues, en lo que se conoce como la columna intermedio lateral, que es la misma que vimos para el parasimpático, pero en las unidades metaméricas de T1 a L3. Esto es asta lateral igual lámina 7 de Rexet, lo vamos a ubicar allí. Y estos somas de estas neuronas, que son colinérgicas también, van a ejercer un efecto a través de los nervios, a través de las raíces ventrales, perdón, van a ejercer la salida, pero van a encontrarse con que los ganglios donde tiene que hacerse relevo de la información simpática van a estar muy cerca de la columna vertebral. Entonces vamos a encontrar dos tipos de ganglios simpáticos muy cercanos a la columna vertebral. ¿Eso qué implicaciones tiene? Pues que aquí, al contrario del simpático, las fibras preganglionares van a ser cortas y las que van a ser largas van a ser las postganglionares, que son las que se van a distribuir en este caso por los nervios periféricos. Entonces vamos a ver cómo se da. Están los ganglios paravertebrales, que son los que forman la cadena simpática al lado y lado de la columna, y estos ganglios pues se van a clasificar dependiendo de las vértebras a las cuales estén asociados. Entonces hay ganglios cervicales, torácicos, lumbares, sacros, dependiendo de la posición, ¿cierto? Como el cervical superior, el cervical medio, el cervicotorácico, creo que los han escuchado pues mencionar. Y están los prevertebrales. Los ganglios prevertebrales están por delante de la columna vertebral y son básicamente el ganglio celíaco, el hipogástrico, el mesentérico superior y el mesentérico inferior. Y a partir de esos sistemas ganglionares se van a generar entonces las fibras postganglionares. Hay algo para destacar aquí, y es que hasta el momento hemos visto que todas las células del autónomo son colinérgicas. Aquí hay un cambio. En el simpático, la neurona del ganglio es una neurona adrenérgica. Entonces, a pesar de que su neurona preganglionar es colinérgica también, ya aquí vamos a ver que las fibras postganglionares van a liberar adrenalina, ¿cierto? En los efectores. Entonces cambia el neurotransmisor a este nivel, solo a nivel del ganglio. Vamos a tener el cambio de neuroquímica, ¿sí? Básicamente. Y esa es la diferencia entre el parasimpático, cuyas acciones todas están mediadas tanto preganglionalmente como postganglionalmente por acetilcolina, y el simpático, cuyas acciones preganglionares están mediadas por acetilcolina, pero las postganglionares están mediadas mayoritariamente por adrenalina, ¿cierto? Esa sería la diferencia. Esto entonces generaría los nervios periféricos que van a llegar a todas las vísceras para ejercer sus efectos. Recordemos que esos efectos entonces serían opuestos a los efectos parasimpáticos. Entonces yo tendría que tener, pues, por ejemplo, a partir del ganglio cervical superior, una forma de ascender por el sistema carotídeo para llegar hasta los mismos sectores donde llega el parasimpático y ejercer efectos contrarios. En este caso, por ejemplo, dilatación pupilar. Esto sería un efecto simpático. Podríamos tener, dado que las glándulas sudoríparas solo tienen también inervación simpática, tendríamos que tener pues la sudoración de todos los sectores corporales. Estaríamos llegando al músculo piloerector, estaríamos llegando a los vasos sanguíneos cutáneos superficiales que tienen exclusivamente también inervación simpática, y a las vísceras duales, que son la mayor parte de las vísceras del cuerpo, donde se van a promover efectos contrarios a los efectos que promueve el parasimpático. Entonces tendríamos un aumento de la frecuencia de contracción cardíaca, un aumento del diámetro de las vías ventilatorias, muy importante durante cambios dinámicos de actividad, un aumento de la perfusión muscular, se favorecería en estos casos particulares de la presión arterial de forma secundaria, y también un compromiso selectivo o digamos una tendencia a la supresión de las actividades del sistema digestivo. Como este sistema está hecho para la emergencia, pues este sistema no sería tan necesario en un momento donde hay que hacer un gasto energético súbito, y por eso esas actividades pues tienden a comprometerse parcialmente por la acción del simpático. Sería básicamente la actividad. Entonces vamos a encontrarnos con dos sistemas que tienen acciones que son complementarias: contracción pupilar versus dilatación, estimulación de la salivación versus la inhibición, la reducción del latido cardíaco versus el aumento, la relajación de los bronquios versus la contracción, y así sucesivamente. Vamos a tener estos cambios pues, que permiten la complementariedad en la acción sobre las vísceras. Las acciones que nosotros experimentamos fisiológicamente tienden a tener una combinación de los dos tipos de actividad.
aunque como les mencioné al principio, en algunos momentos puedes primar una o la otra. Y la inervación específica de cada uno de los órganos es objeto de estudio del área que se conoce como anatomía macroscópica, donde a medida, si usted estudia por sistemas, pues lo va a ir viendo a medida que cada sistema vaya pasando, va a ir describiendo de forma exacta la inervación de cada uno de los sectores viscerales. Y si usted estudia de forma transversal, viendo solamente la asignatura de anatomía por cada uno de los órganos, entonces pues lo va a distinguir a medida que vaya viendo cada uno de esos órganos. Entonces esa sería la parte central relacionada con el sistema nervioso autónomo.